Hola, mi nombre es Luis Adrián Rivera Amor y hoy para la materia 516, Historia y antecedentes de la psicología clínica bajo la tutoría de la maestra Guadalupe Moreno Arriaga, grupo 9512, 9512, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sistema de educación a distancia de psicología. Expondré tres temas, los cuales son actividades y funciones del psicólogo clínico, capacitación profesional y, por último, la ética profesional. Como primer tema tenemos las actividades y funciones del psicólogo clínico. La psicología clínica es una especialidad de la psicología y es demasiado versátil debido a que puedes dedicarte a ser investigador, a ser académico y a ser practicante. Algo interesante al respecto es que se busca que haya un equilibrio entre ser practicante y ser investigador, porque no se puede separar al investigador de aquello que se investiga, porque si nosotros como psicólogos clínicos nos alejamos de la práctica de la psicología clínica, es decir, el trato con los pacientes, entonces simplemente estaríamos aceptando la información de lo que se trata la psicología clínica como un acto de fe, por así decirlo, con otras personas certificadas. El problema que trae es que habría una división negativa entre la práctica y la teoría que se genera. Por otra parte, si nada más se deriva, bueno, se concentra un psicólogo clínico a la parte de la práctica, es decir, consultar a los pacientes, pero sin generar textos académicos, esto generaría un estancamiento al entendimiento de la psicología, a la comprobación de las teorías y también otro aspecto importante muy negativo es que no se brinden intervenciones que sean avaladas empíricamente a través del método científico. Y eso lo trataremos más adelante en la capacitación y en la ética profesional. Por lo tanto, un perfil ideal para el psicólogo clínico es aquel que se dedique tanto a la vida académica pura, es decir, la creación de investigación, participación en la comunidad académica de los psicólogos clínicos, así como en la práctica clínica, es decir, con el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, puede ser profesor, puede ser investigador, puede ser terapeuta clínico. Esas son las funciones esenciales del psicólogo clínico. Ahora, en capacitación profesional. A lo largo del tiempo ha habido diferentes formas de concebir qué es un psicólogo clínico, comenzando desde un punto de vista muchísimo más académico y muy poco práctico. A lo largo, sobre todo del siglo pasado, del siglo XX, podemos ver cómo los cambios sociales han modificado las funciones que va adquiriendo el psicólogo clínico y por lo tanto la preparación necesaria para poder satisfacer estas necesidades sociales. Um, entonces, al principio era más bien una rama de la filosofía, de las humanidades. Después con la psiquiatría se comenzó a relacionar más con una profesión más orientada hacia la salud mental, tal como se considera hoy en día que es la psicología clínica como una profesión de la salud mental. Y hoy en día la práctica prevalece sobre la academia pura, es decir, hoy en día la formación de un psicólogo está más orientada a poder brindar terapia en caso de la psicología clínica que a ser un investigador puro o un investigador más orientado a la filosofía, entendiéndola como querer entender más. Y este cambio se produjo cuando la psicología clínica, al ser, bueno, esencialmente académica, no se veía un propósito práctico para el entendimiento y los conocimientos que se generaban con esta disciplina.
pero es con la creación de las pruebas psicométricas y también de algunas intervenciones específicas con varias escuelas de la psicología que fueron surgiendo para entender al ser humano y generar cambios en su conducta y en su mundo interno, que la psicología se torna a un campo más práctico que simplemente filosófico o académico. Un debate un poco más reciente que podría decirse que es lo que nos mantiene hoy en día ocupados, o la necesidad más reciente respecto a la capacitación profesional en la psicología clínica, es si un psicólogo clínico debería poder recetar medicamentos para similar a la psiquiatría. Es decir, al principio la psiquiatría era aquella que veía, bueno, todavía, pero veía al ver los problemas mentales como una disfunción biológica, apartaba la psicología de la práctica. Ese problema fue solucionado con muchas intervenciones y con un entendimiento de la psicología clínica no como una práctica médica, sino como una ciencia independiente. Um, pero es un tema que todavía no termina de resolverse del todo, porque la única implicación no es una capacitación hacia la formación profesional para poder recetar medicamentos psiquiátricos. Hay otras implicaciones éticas y también hay otras implicaciones profesionales, como por ejemplo que una de las características de la psicología clínica es entender el comportamiento humano y generar las estrategias de intervención por la comprensión de él mismo a través de la psique y no tanto desde la biología, aunque sí lo toma naturalmente en cuenta. Ese sería como el problema respecto tanto a las actividades y funciones del psicólogo clínico como a la capacitación que se debe obtener para ello. También hemos visto que la psicología clínica es una especialización y para poder dar terapia deberíamos de tomar otra, ya sea un diplomado o una maestría, para poder ejercer como terapeutas clínicos. Ahora, respecto a la ética profesional, una vez entendido que la psicología clínica migró de ser una ciencia académica a ser una ciencia más enfocada a la práctica, se tiene que en esta práctica se dan ciertas situaciones que pueden ser inconvenientes y para las cuales se necesitan tener algunos lineamientos que respetar para un ejercicio profesional correcto, adecuado y legal de nuestra profesión, porque la salud mental es algo realmente serio y es algo realmente muy delicado que puede, en el cual, así como en la psiquiatría u otras ciencias médicas, biológicas, um, puede propiciar escenarios de negligencia. Entonces, desde 1950, desde esa década de los 50, ya la APA, la Asociación Psicológica Americana estadounidense, generó códigos éticos para regular nuestro ejercicio profesional, y a lo largo del tiempo estos códigos han sido revisados, modificados y ampliados. Los problemas o asuntos éticos más comunes que se llegan a presentar en el ejercicio profesional clínico son, primero, los de índole sexual y en segundo lugar, la relación que hay con el paciente, la relación terapeuta-paciente, y en tercer lugar, respecto a factores económicos, es decir, cobrar por las consultas, los planes de pago, etcétera. Aunque también uno de los problemas principales, si no es que en realidad el principal, es la confidencialidad. Ese es en realidad el problema número uno de los problemas éticos del psicólogo, ya que si tienes un cliente potencialmente peligroso, ya sea para sí mismo o para los demás, es necesario romper el secreto profesional que nos caracteriza, ya que una vida está en peligro. Por ejemplo, si el cliente te confiesa que quiere asesinar a alguien, tienes que, bueno,
comentarlo a las autoridades y a las personas necesarias, como la familia de esta persona, para que estén advertidas y evitar una tragedia. De igual manera, si un cliente se quiere suicidar, tienes que romper el secreto profesional, pero pueden suscitarse situaciones muchísimo más complejas en las que el psicólogo clínico pone en riesgo incluso su propio bienestar, incluso su propia vida, ya no solamente a manos de la justicia por si llega a cometer una negligencia, sino también a manos del paciente y todo el asunto envuelto con este paciente, los pacientes potencialmente peligrosos. Es por esto que es necesario, más que necesario, de hecho, es obligatorio tener una conciencia ética de cómo debemos ejercer nuestro ejercicio profesional y cómo no hacerlo. Existe un manual para el ejercicio ético, para la psicología clínica, y en general es difícil porque al ser la psicología clínica una ciencia social y las ciencias sociales son en realidad las ciencias del hombre, nosotros somos tanto objeto como juez, tanto observador como observado. Entonces, a pesar de que intentemos poner nuestra humanidad a un lado, seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo emociones, etcétera, e incluso para poder comprender al paciente necesitamos tener esta conexión con él mismo. Y es ahí cuando se difumina una relación totalmente y estrictamente profesional y una relación personal, porque la otra persona pues te está contando todos sus secretos, te está contando sus inquietudes, sus pensamientos, sus sentires, entonces es una relación realmente profunda en la cual es muy difícil no involucrarte de manera personal. Y no solo por eso, sino porque al ser humanos también tenemos una historia, tenemos ciertos puntos detonantes negativos, ciertas cosas con las que somos compatibles, ciertas cosas con las que somos incompatibles. A lo largo de la carrera he escuchado a profesores decir, por ejemplo, que ellos no pueden dar terapia a un paciente que sea religioso porque debido a todas las cosas que han escuchado al dar consulta han dejado de creer en Dios por completo. Entonces, para lograr esto necesitas poner los límites y decir yo puedo dar terapia a este tipo de personas, yo no puedo dar terapia a este tipo de personas, y al reconocer tus propios límites, referenciarlos o canalizarlos con una persona que sí los pueda atender de manera adecuada. Eso también es parte de nuestra ética profesional. Y ahora por parte del paciente, el paciente tiene varios derechos, como el derecho a terminar la terapia cuando el paciente lo decida, el derecho a saber en qué consiste la terapia y en qué va a beneficiarle la terapia, el derecho a la confidencialidad de las cosas que les he comentadas al psicólogo, aunque ya vimos que este derecho se puede romper cuando hay una situación de vida o muerte o una situación crítica. Entonces, en resumen, esa es la parte del ético profesional. Y bueno, como conclusión de estos tres aspectos, me gustaría comentar que la psicología a lo largo del tiempo ha sido modificada una y otra vez debido a las demandas sociales de los inmensos cambios que ha habido en los últimos 2 siglos, que prácticamente es el tiempo de vida que tiene la psicología, menos de 2 siglos realmente. Um, la sociedad ha cambiado de manera extrema desde la revolución industrial, y estos cambios sociales han demandado diferentes funciones y actividades de psicólogo clínico, y estas nuevas demandas es lo que ha cambiado los planes académicos para la formación profesional, y hoy en día nos estamos orientando más hacia la práctica privada, lo que todo en psicología clínica, lo que todos conocemos como ir a terapia, tomar terapia psicológica. Y el siguiente paso que todavía no se decide para la psicología clínica es si deberíamos de tener o no formación profesional y licencia para recetar medicamentos de índole psiquiátrica. Estos
Estas nuevas formas de ejercer la psicología clínica han dado o suscitado situaciones complejas en la relación del terapeuta con el paciente, y esto es lo que ha dado lugar a un código ético muy robusto respecto a nuestro comportamiento, y que mientras los pacientes sean conscientes de sus derechos y mientras se respeten nuestros propios límites a través del autoconocimiento de qué es lo que podemos manejar y qué no podemos manejar para dar terapia. Entonces, esa es la esencia del código ético del psicólogo: mantener los límites entre el paciente y con nosotros mismos, y en dado caso tener una autoridad que pueda mediar con los asuntos con los clientes críticos o peligrosos. Bueno, eso ha sido todo por este tema y muchas gracias por el tiempo prestado. Hasta luego.